Buenas noches. A nombre del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y en el marco del 75 aniversario de nuestro colegio, que con prestigio, pasión y compromiso, valores reflejados en la enseñanza vanguardista para la educación médica continua del médico ortopedista, trabaja para la excelencia, les damos la más cordial bienvenida a la sesión correspondiente al capítulo de trauma y osteosíntesis. Les dejo con el doctor Fernando Luis García Estrada, quien es el asesor académico del capítulo, no sin antes recordarles que nuestro 64 Congreso Nacional de Ortopedia se llevará a cabo del 23 de agosto al 10 de septiembre del 2021, siendo este el segundo curso virtual, para que lo tomen en cuenta y puedan inscribirse. Muchas gracias y adelante con la sesión. ¿Qué tal? Buenas noches, colegas. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión ordinaria del Colegio Mexicano de Ortopedia. En esta noche, a cargo del capítulo de especialización en trauma y osteosíntesis, con el tema de cirugía segura en trauma y ortopedia. Yo soy Fernando García y voy a dar esta primera parte. Bueno, para todos nosotros es conocido que la Ciudad de México ha sido caótica en muchas cosas. Pero a principios del siglo pasado, a mediados del siglo XX, había mucha gente que atendía el trauma, pero era gente con mucha buena voluntad y con poca preparación. Nótense el peligro para la columna de esta paciente traumatizada que está retirándose de la zona del accidente. Era tan mala la atención que muchos de los propios lesionados eran los encargados de dar la atención de primeros auxilios, pese a todos los riesgos, tanto médicos como legales, que esto conllevaba. Pero esto era allá en el siglo XX. Pues esto sigue ocurriendo. Les presento a Odalis Santos, físico-culturista, influencer, que en Guadalajara acudió una mañana a hacer un tratamiento, un procedimiento que en teoría era fácil y seguro para reducir la sudoración. Odalis hizo una reacción anafiláctica y falleció. Esto entonces sigue pasando y por eso los objetivos educativos de nuestra sesión, que van a ser revisar las normas internacionales para hacer de nuestro accionar quirúrgico una práctica segura. Pero no solamente segura, sino con mejores resultados, y hacer una panorámica de las implicaciones legales que tiene realizar una práctica médica quirúrgica segura. Así vamos a poder contar con la doctora Cintia Paloma García. Ella es ortopedista y traumatóloga adscrita al HGR2 del IMSS. Ella es Faculty AO y es secretaria del capítulo de trauma y osteosíntesis del colegio. Nos va a hablar sobre las metas internacionales de seguridad en el paciente. Vamos a poder contar también con nuestro amigo Jonathan Rubén Hernández, quien es miembro titular del colegio, es Faculty AO, hizo un fellowship en artroscopia, cirugía de pie y tobillo en la clínica Centro en Madrid, España, y actualmente se desempeña como traumatólogo en el Hospital Ángeles del Pedregal. Él nos va a hablar de la radiación y protección del equipo quirúrgico en este que es el monumento a las víctimas de la radiación en la catástrofe de Chernobyl. También vamos a poder contar con la doctora Carla Lili Castro, quien hizo pediatría en el Hospital General del Estado de Sonora, tiene la subespecialidad en ortopedia pediátrica que se está realizando en el Hospital Shriners para niños AC, y nos va a hablar de un tema apasionante que es la profilaxis antimicrobiana, práctica basada en evidencia. El doctor Clemente Hernández es adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica del HGR2 del IMSS. Está también adscrito en el Hospital Shriners para niños. Es Faculty AO y es el presidente del capítulo de trauma y osteosíntesis del colegio. Él nos va a hablar que así como planificamos las vacaciones, nos va a hablar de la relevancia de la planificación quirúrgica. Está el doctor Eduardo Antonio Rodríguez Becerril, miembro titular del colegio, Faculty de la O, hizo una especialización en artroscopia. Actualmente se desempeña como director de la Unidad de Atención Médica COVID,
la pastora, y además es abogado por la Universidad La Salle. Él nos va a hablar de un tema de actualidad, que no por ser en la época de lluvias va a hablarnos de filtraciones de agua, que esa agua va a caer exactamente en el anaquel donde está el instrumental y el equipo quirúrgico estéril, que posteriormente, pasando ya al área operatoria, la primera contagiada es la enfermera, pero por esa terrible enfermedad de usar mal el cubrebocas. La ayudante no está vestida quirúrgicamente, pero sí le da la espalda a la mesa donde está el instrumental y equipo, y el cirujano embelesado en la cirugía no se da cuenta de todas las implicaciones legales de la práctica quirúrgica, y de eso nos va a hablar precisamente el doctor Rodríguez. Finalmente, yo soy su amigo Fernando García Estrada, soy miembro emérito del Colegio Mexicano de Ortopedia, soy Faculty AO y soy el asesor académico del capítulo de trauma y osteosíntesis del colegio. Voy a estar a cargo de la sesión de preguntas y respuestas. No olviden que durante toda la sesión, en el chat que aparece en la pantalla, ustedes hagan por escrito sus preguntas para que al final les demos el cauce y poderlas contestar si así estamos en la posibilidad de hacerlo. No me resta más que agradecerles su atención y que disfruten mucho de esta sesión que hemos preparado para ustedes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora García Gómez. Les voy a hablar sobre las metas internacionales de seguridad del paciente. Estas son muy importantes porque básicamente son una serie de acciones específicas que son como barreras de seguridad que lo que hacen es prevenir que haya riesgos de atención a los pacientes. Por lo tanto, si implementamos estas barreras, la probabilidad de que ocurran eventos adversos o eventos centinelas pues es muchísimo menor y van a ayudar a dificultar el error en cualquier procedimiento durante el proceso de atención. Son 6 metas en total. La primera es identificar correctamente al paciente. Toda meta tiene propósito, objetivo y una barrera de seguridad. El propósito de identificar al paciente es identificar de forma confiable que el procedimiento que se va a realizar esté dirigido hacia la persona con la que se tiene esa finalidad. El objetivo es pues, prevenir errores, que no se administren medicamentos a otros pacientes, que no se realicen procedimientos a otros pacientes que no son. Y la barrera de seguridad es utilizar durante múltiples veces durante la atención los datos de identificación, sobre todo previo a los momentos que son críticos. Para identificar correctamente al paciente tenemos varias políticas. La primera pues, es identificarlo por medio de nombre y sobre todo si está dentro de una institución de número de registro. La segunda política es siempre preguntar el nombre a él, a su acompañante, identificarlo correctamente antes de administrar cualquier medicamento, cualquier solución intravenosa o infusión IV. Alguna transfusión de sangre, algún procedimiento de hemodiálisis, extraer sangre, administrar una dieta porque pueden ser alérgicos a algún grupo de medicamentos, vacunas, realizar cualquier otro procedimiento, sobre todo de cabecera, catéteres venosos centrales, sedación e intubación, obviamente. Y la más importante, bueno, no la más importante, una de las más importantes que yo veo, sobre todo es el manejo de cadáveres. ¿Por qué? Porque estas personas, pues, obviamente ya no se pueden comunicar, ¿sí? Entonces, es importantísimo aquí el trabajo de equipo, tanto de enfermería, comunicación social, quién va a trasladar al paciente, autoridad y médico tratante, de estar en comunicación para identificar correctamente un cadáver. ¿Por qué? Porque ha pasado y específicamente sí se han visto errores que son funestos durante esta pandemia por la rápida atención y lo rebasado que se ha visto la atención hospitalaria, que no se identifica correctamente a un cadáver, incluso por el familiar del propio paciente. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. La política tercera es en la consulta externa o pacientes que se encuentran en el área de urgencias, hay que identificarlo por nombre. Si él no puede decir cómo se llama, que acuda con un acompañante, obviamente, que pueda comunicarse por él. El personal de enfermería, en cuanto el paciente ingresa a hospitalización, tiene que colocar unos brazaletes. La mayoría son blancos. Sin embargo, cuando el paciente, con sus datos de identificación, obviamente, cuando el paciente no puede, cuenta con algún tipo de alergia, el brazalete va a ser rojo. Si cuenta con riesgo de caídas, el brazalete va a ser azul. Si el paciente está inconsciente y no tiene quien lo acompañe y no sabemos ni quién es, se le colocan los 2 brazaletes porque no contamos con la información de él.
y todo paciente hospitalizado debe tener un brazalete, debe tener la identificación pertinente a la cabecera, ¿sí? Entonces son varias las cosas que nos permiten identificar con quién estamos tratando. Si él se retira por algún motivo el brazalete, psiquiatría tiene que reevaluar que se recoloque o evaluar que se recoloque el brazalete. Y la política número 8 es que en el consultorio, en urgencias o en procedimientos que son ambulatorios, los pacientes van a portar una bata y sobre esta bata se les va a colocar una etiqueta que va a tener esta información: nombre, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, registro si lo tiene, y si es alérgico a algún tipo de medicamento o grupo de alimento, y también si viene acompañado de un familiar, ¿sí? La segunda meta es mejorar la comunicación efectiva. Para esto, como les mencionaba, tiene propósito, objetivo y la barrera de seguridad. El propósito es que la comunicación sea precisa, sea completa, no tenga equivocaciones y que esté comprendida por quien la recibe. Muchas veces los médicos, sobre todo cuando es en área privada, se les solicita por teléfono que den algún tipo de indicación. Quien recibe la información tiene que llenar ciertos formatos si no se encuentran en urgencia. Esto, el objetivo es prevenir errores por órdenes que se den de manera verbal o de manera telefónica, y la barrera de seguridad se trata de escuchar, escribir, leer y confirmar. Cuando no se encuentran en una urgencia, la primera política nos dice que el personal de enfermería que recibe la información tiene que rellenar este formato de comunicación efectiva. Obviamente, si es una urgencia, nadie se va a detener a rellenar un papel. Aquí lo que aplica es: se escucha, se repite y se confirma. Y en el momento en el que pasa todo el evento adverso, que se ha terminado la urgencia, personal médico y personal de enfermería prácticamente se sientan a escribir las indicaciones que se dieron durante el procedimiento y obviamente se firma de ambas partes. La tercera meta es mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. ¿De qué estamos hablando aquí? Radiofármacos, insulinas, glucosa al 50%, entre otros. El propósito es el manejo adecuado de medicamentos para garantizar la seguridad del paciente. El objetivo es para prevenir errores de medicación con medicamentos de alto riesgo. Las barreras de seguridad es etiquetar, clasificar todo, y que el manejo de los medicamentos sea por el personal que está totalmente entrenado y capacitado para eso. Eso es el personal de enfermería, ¿sí? Es muy importante. Ellos verifican de manera doble, se entregan por turno, es muy importante cómo lo hacen. Entonces, hay una norma que es la norma oficial mexicana, la 72, que es sobre el etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios. En donde nos mencionan que bueno, los electrolitos concentrados se tienen que etiquetar: el sulfato de magnesio, el cloruro de potasio, el cloruro de sodio, normalmente con estos colores: bicarbonato de sodio, gluconato de calcio y fosfato de potasio. Toda etiqueta de un medicamento de alto riesgo empieza desde, y aquí no se involucra solamente enfermería, se involucra hasta el personal de farmacia. En el momento en el que se recibe por personal de farmacia, ellos lo etiquetan con rojo y tinta negra. Aparte de los electrolitos, se etiquetan los anticoagulantes que son parenterales, como les mencionaba: insulina, glucosa al 50% y radiofármacos. Estos, bueno, se van al servicio pertinente en donde se deben de utilizar en las 24 horas siguientes a la recepción. La segunda política es que enfermería almacena y controla los medicamentos. Lo voy a repetir: enfermería almacena y controla los medicamentos. Muchas veces, como médicos, bueno, si vemos que obviamente tienen algo de trabajo, a veces quieres ayudar, no administres cosas que no estás seguro que es. Ellos tienen el control, ¿sí? Esto es muy importante. Organizan todo durante las 24 horas. Por eso en cada turno ellos entregan los medicamentos de cada paciente, los cuales están rotulados. Si se encuentra el paciente en un área en donde está en hospitalización, pero que no está en urgencias o en un área crítica, los medicamentos normalmente van a estar en algo que se llama el casillero del paciente, que es en el control de enfermería. Hay como diferentes cajas que contienen los medicamentos de cada paciente, rotulados con el nombre de cada uno. Pero si te encuentras en el área de cuidados intensivos, los medicamentos van a estar para cada paciente en la mesita de Pasteur que está al lado de ellos. Si es en recuperación, es en la torre de la unidad. Y si se encuentran en urgencias, este es como lo más rudimentario: hay una caja en la pared en donde se ponen los medicamentos de cada uno, ¿sí? El personal de enfermería, la tercera política es que va a identificar todos los medicamentos que estén diluidos, todo lo que ven soluciones, mediante unos membretes. Los membretes van a tener bordes de colores y esto es muy importante. A veces tienes muchísimas bombas de infusión, tienes muchísimas infusiones IV, hay colocaciones de catéteres por todos lados. Entonces lo importante es saber que el que tiene la etiqueta roja es un medicamento que está clasificado como de alto riesgo: el azul es un sedante o relajante, el amarillo es un inotrópico, el verde es un antibiótico y el blanco es para el resto de medicamentos que se vayan a estar administrando.
La cuarta meta son procedimientos correctos. Esto básicamente se refiere a una lista de verificación de hoja de cirugía segura. Y aquí hay que poner muchísima atención. A muchos nos causa como quirúrgicos algo a veces de desesperación, a veces incluso he visto como burlas o gracias sobre implementar un tiempo fuera. Esto es básico, ¿sí? Ahí es en donde tú demuestras como médico que sabes a quién estás operando, qué extremidad estás operando, qué le vas a hacer, si tu paciente tiene alergias, si ha tenido algún antecedente de eventos adversos, lo cual es sumamente importante. Tienes que conocer lo que estás metiendo a quirófano, obviamente, ¿sí? Entonces el tiempo fuera es muy, muy importante. El propósito es implementar un protocolo universal para disminuir la probabilidad de que pues ocurra algún evento adverso durante la cirugía. El objetivo es prevenir errores que involucren otro paciente que no sea el que tienes que operar o sitios anatómicos incorrectos. Y la barrera es, bueno, implementar el protocolo y implementar sobre todo el tiempo fuera. También hay tiempos fuera que se implementan para antes de sesiones de hemodiálisis y antes de administración de paquetes globulares o de otros hemoderivados. La primera política es que cualquier paciente que requiera una cirugía debe de contar con una lista de verificación de cirugía segura, ¿sí? Toda institución tiene una de estas, todo hospital privado tiene una de estas. Corroboras lado que vas a operar, nombre del paciente, si tiene alergias, si va a requerir algún tipo de hemotransfusión, pasos críticos de tu cirugía. ¿Okay? Corroboras prácticamente toda la información de seguridad que tienes que saber previa. Y la segunda política es, pues, realizar obviamente el tiempo fuera para procedimientos de alto riesgo también o invasivos, como así sean en la cabecera, colocación de catéteres venosos centrales, previa a una transfusión, previa a una punción lumbar. Esta es un ejemplo de la lista de verificación para cirugía segura. Esta es del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pero prácticamente, como les mencionaba, casi todas las instituciones tienen su propia hoja en donde van a estar registrando todo el procedimiento. La tercera política es el marcaje del sitio anatómico con una tinta indeleble en forma de diana. ¿Qué es una diana? Es un círculo de 2 centímetros con un punto en medio. No es un círculo y una cruz, no es una flecha que diga aquí. Eso también en múltiples ocasiones lo he visto en personas que no identifican qué es ese signo, pero tienen que marcar una extremidad, ¿sí? Entonces lo ideal es que sea una diana, un círculo con un punto en medio, ¿ok? Para cirugías que son de columna, obviamente es en la parte, la mayoría de las veces, bueno, posterior, dependiendo del abordaje, pero el marcaje en realidad se va a hacer previo al acto quirúrgico mediante un fluoroscopio. Y así hay pequeños procedimientos que van a tener algo de cambios, pero la mayoría se van a marcar antes de que el paciente siquiera entre al área quirúrgica. O sea, hay que marcar posterior a que se realice tricotomía del área y, bueno, posterior al baño con clorhexidina al 2% si es que lo realizan. El marcaje tiene que ser fuera del quirófano, en urgencias es en la cama y en hospitalizaciones en la cama para cirugía programada. Sobre todo cuando son corta estancia, también en cama de estancia previa al acto quirúrgico. Si el paciente no acepta que lo marquen físicamente, entonces pues hay que documentarlo en el expediente. La séptima política es que enfermería, en el momento en el que recibe al paciente en el transfer de quirófano, tiene que verificar que el paciente tenga marcaje en la piel, ¿sí? Y que el expediente contenga todos los protocolos de ingreso a quirófano. Normalmente se puede, este es de nuevo un ejemplo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en donde se aprecia en la parte derecha la documentación oficial que cuenta con consentimiento informado, con autorización de anestesia, entre otros, con estudios de gabinete pertinentes, etc. Todo lo que se va a necesitar para el acto quirúrgico. La octava política es que, bueno, cuando se traslada por medio a un paciente por medio de enfermería al área de quirófano, solo se va a hacer si cumple con todo lo anterior. La enfermera circulante solo va a recibir al paciente del transfer a la sala de operaciones si cuenta con todo lo anterior y idealmente el anestesiólogo va a iniciar su procedimiento anestésico si el paciente cuenta con todo lo anterior. Son 3 barreras diferentes de seguridad ahí que están buscando lo mismo, ¿sí? Que el marcaje sea adecuado. Y la verificación del procedimiento, pues es llenar el tiempo fuera. Esto se llena por medio de médico y enfermería también, previo al acto quirúrgico. Entonces, la quinta meta es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Igual, propósito, objetivo y barrera de seguridad. El propósito de reducir el riesgo es diseñar e implementar un programa de higiene de manos, que es básicamente, está basado en la Organización Mundial de la Salud, en los lineamientos de la OMS, que son, ya saben, los 5 momentos de lavado de manos, ¿no? Los vamos a ver más adelante. El objetivo es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria y la barrera es, pues, implementar la higiene de manos. Puede ser con lavado con agua y jabón o con la higienización a partir de
soluciones que sean alcoholadas, alcohol gel, entre otros. El Comité aquí de Control de Infecciones es el responsable de elaborar, de difundir y de capacitar de una manera que sea programada. Y esta es la más interesante, incidental. Hay veces que estás en tu servicio, no hay programación de ningún programa de lavado de manos, sin embargo, llega el Comité de Infecciones y empieza a cuestionarte. Y la verdad es que sí es algo muy padre porque ahí es en donde realmente te das cuenta si lo estás haciendo de manera correcta todo el tiempo, si realmente sabes lavarte las manos. Yo creo que en el último año, bueno, hemos sido muy insistentes entre nosotros y entre la población en cómo realizar esto, ¿sí? Entonces, eso ya no va a tener mucho a explicarlo. El personal, pues todos deben de cumplir los procesos recomendados por el Comité del Control de Infecciones para la higiene de manos con agua, jabón o solución de alcohol gel. Son 5 momentos muy importantes antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o séptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, la cuarta es después de tocar al paciente y la quinta es lavarse las manos después del contacto con el entorno del paciente. Cualquiera de estas y es lavado de manos. Infecto y epidemio son básicamente responsables del monitoreo del agua y de que haya suficiente abasto de insumos para lavado de manos en el hospital. Cuando los pacientes se encuentran hospitalizados, reciben visitas o se encuentran con ellos familiares a permanencia. Entonces, enfermería, trabajo social y comunicación social son básicamente la primer como barrera o los primeros que son educadores para capacitarlos en la higiene de manos. El Comité de Infecciones del hospital se va a encargar de monitorizar, evaluar el registro de datos relacionados con el lavado de manos, implementar el programa de higiene de manos del hospital. Y también, bueno, el personal de infectología es quien va a prescribir, a dar seguimiento, a actualizar tratamientos. Obviamente ellos van a estarse dando cuenta si tenemos algún tipo de infección por algún microorganismo específico que está proliferando en algún área del hospital, ¿sí? Entonces son los que se encargan de eso y no modificamos ese tratamiento. Ellos analizan los resultados de la tasa de infecciones nosocomiales y emiten las recomendaciones de prevención para el control de las mismas. Esto es sumamente importante, esto ya lo sabemos, no me voy a detener mucho, por favor, solo síganlo. El primer paso es agua, jabón o la solución de alcohol. Primero te limpias las palmas, luego te limpias el dorso, entre los dedos, por dentro, sacando el pulgar y la última es las puntitas de los dedos y mis muñecas, ¿ok? Así es como se hace. La sexta meta y la última, también es muy importante, es reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Igual, propósito, objetivo y barrera. El propósito de esta es identificar las áreas o los momentos que involucran a pacientes con necesidades de evaluación o reevaluación de riesgo de caídas. Cuando un paciente ingresa al hospital, por ejemplo, es un paciente, un adulto mayor, en el hospital tiene riesgo de desarrollar algún grado de demencia. Entonces, no siempre va a ser la misma capacidad de evitar una caída por parte del paciente cuando ingresa que el día siguiente o el día siguiente o 2 semanas después, incluso con horas o con que su estado de salud se vea disminuido, ¿sí? O se vea reducido. El objetivo es pues identificar el grupo de riesgo de caídas en cada paciente para implementar medidas que reduzcan la posibilidad de que obviamente caiga y ocurra un evento adverso. Y pues la barrera es evaluar y reevaluar el riesgo de caídas. Esto es muy importante, lo empiezan a hacer desde la entrada, personal que ni siquiera es enfermería, personal como vigilancia, comunicación social, trabajo social, que son como la primera barrera que está en el área de espera, en contacto con el familiar y con el paciente, posteriormente por enfermería de área ambulatoria o urgencias y posteriormente por enfermería del área de hospitalización. El riesgo de caídas tiene que ser evaluado con cada turno, con la escala de Downton, y hay que reevaluar en caso de que el paciente cambie su estado de salud. En pacientes que tienen crisis convulsivas o ya un diagnóstico de epilepsia, en pacientes posoperados, en pacientes que sufren de algún tipo de agitación por algún déficit neurológico o aquel que está bajo sedación, obviamente se considera que el riesgo de caída es más alto. Esta es la escala, se evalúa por puntuación. El riesgo es 3 o más puntos, tiene un riesgo alto, 2 puntos, riesgo mediano, 0 a 1 punto es de bajo riesgo. Y muchas veces, dependiendo de esto también, es muy sabido que el personal de enfermería entrena como a sus elementos nuevos, ¿no? Dependiendo de en qué escala se encuentra un paciente con riesgo de caída, el que tiene
un riesgo mucho más alto, obviamente es un paciente que es más complejo y no se le deja a alguien que apenas está empezando a aprender sobre el cuidado de los pacientes. Como ya les había mencionado, para riesgo de caídas, el brazalete azul es el que se tiene que colocar. Los responsables de evaluar el riesgo de caída inicial, como les mencioné antes, es vigilancia, comunicación social, trabajo social, quienes están en la puerta, pues, del hospital prácticamente. Cuando ya se encuentran en consultorios, en un área de urgencias y de estancia ambulatoria corta, pues son evaluados por enfermería de ese servicio. Una vez que están hospitalizados, la subdirección de enfermería es responsable en este tipo de pacientes de implementar medidas que eviten o reduzcan el riesgo de caídas. Así también, cuando el paciente egresa a su domicilio, son responsables de mostrarles o de capacitarlos para que eviten caídas en su hogar. Toda caída, esto es muy importante, en un paciente que se encuentra hospitalizado se considera como un evento adverso, es un evento funesto, ¿sí? Significa que hemos fallado en todas nuestras barreras de protección. Entonces, si no hay un testigo sobre la caída, pues básicamente es ver cómo se resuelve. Normalmente, si hay un testigo, se tiene que llenar un formato. Es demasiada papelería, sí, pero esto es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque cada vez que pase uno de estos, las barreras van a tratar de mejorarse, se van a tratar de implementar nuevas medidas para que no ocurran. Ahora, para recordar, la primera meta es identificar correctamente a los pacientes, la segunda es mejorar la comunicación efectiva, la tercera es mejorar la seguridad de la administración de medicamentos de alto riesgo, la cuarta es realizar procedimientos correctos en el lugar correcto, en el paciente correcto, la quinta es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria, por Dios, lávense las manos, y la sexta es reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. ¿De dónde sacamos que estas son las metas internacionales o por qué no hay más? Porque estas son las cosas en las que más comúnmente cometemos errores a nivel mundial, ¿sí? Son la prioridad. Por eso tenemos que trabajar en ellas en equipo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. En esta ocasión hablaremos sobre la radiación y los métodos de protección para nuestra práctica clínica. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje? Describir los efectos de la radiación en las células humanas. Vamos a resumir cómo se ve afectado el paciente y el personal que participe en una operación. Enumeraremos los factores que reducen el riesgo de la radiación y describiremos la forma correcta del uso del arco en C. En los últimos años, hemos perdido a grandes cirujanos a consecuencia de cáncer. Algunos de ellos no tomaban las medidas necesarias para protegerse en quirófano. Incluso, recuerdo, consideraban que ellos no les afectaría. Era la típica frase, son los afrodisíacos. Iniciaremos definiendo qué es la radiación. La radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas tienen dos características, tienen una frecuencia y tienen una longitud de onda. La fuente que emite estas ondas, como puede ser un radio, una televisión, un celular, un microondas, se caracterizan por tener una longitud de onda muy amplia, lo cual hace que tengan una muy baja frecuencia. Sin embargo, la radiación ionizante, que es donde se encuentran los rayos X y los rayos de los fluoroscopios, tienen una longitud de onda muy corta con una frecuencia muy alta. Y es aquí el punto donde queremos enfocarnos. La radiación ionizante es aquella que tiene una onda con energía suficiente para remover un electrón de la órbita del átomo con el cual está interactuando. Esto genera alteraciones en su carga y modificación en su estructura. Existen diferentes efectos de la radiación. Tenemos efectos a altas dosis o efectos a bajas dosis. En altas dosis son aquellas que se encuentran entre 50,000 y 100,000 milirems. Como todos sabemos, porque está muy de moda por las series de televisión, una explosión nuclear podría considerarse dentro de este rubro. Los efectos inmediatos serían quemaduras, efectos gastrointestinales, neurológicos, hematopoyéticos y cáncer. Pero ¿qué sucede con aquella célula que es sometida a una radiación?
Gran parte de esta radiación se va a refractar. Sin embargo, aquella radiación que permanece en la célula, si es en altas dosis, nos va a llevar a una muerte celular, pero si es en bajas dosis, nos va a llevar a una alteración de nuestro DNA. ¿Cómo se produce la alteración del DNA? Cuando el DNA es sometido a radiación, produce un fenómeno denominado fragmentación. Esta fragmentación, por lo regular, se va a reparar en la hora siguiente de haber sido sometido. Sin embargo, si tenemos muy mala suerte, generará cambios que se establecen y que se conocen como mutación. La mutación es sinónimo de cáncer. Pero ¿cuáles son los efectos de la radiación a bajas dosis? Los consensos son poco claros. Existe poco conocimiento por parte del personal que maneja las fuentes radioactivas en los hospitales donde nosotros trabajamos. Yo les aseguro que si ustedes le preguntan al personal que maneja estos aparatos, no en todos lados, pero difícilmente conocen el funcionamiento. Y si la persona que lo opera no conoce el funcionamiento, el médico menos. ¿Cuánta dosis podemos recibir? ¿Cuáles son los efectos que generará? ¿Está descrito en algún lado? La respuesta es sí. Tenemos que entender que para poder establecer el nivel de radiación que recibimos, necesitamos unidades de medida. Existen muchas y muy confusas. Sin embargo, estas tres son las importantes. La primera es aquella que mide cuánta energía es producida y se llaman Röntgen. Esta unidad mide cuántos electrones sueltos se encuentran por milímetro cúbico. Sin embargo, es meramente estadística y tiene poco relevancia clínica. Si nos referimos a cuánta energía es absorbida por los tejidos, se diseñó la unidad Gray, la cual habla sobre cuánta radiación es absorbida en 1 kilogramo de materia. Sin embargo, la misma cantidad de Grays puede producir patologías diferentes. Y es ahí donde en la actualidad utilizamos la unidad que mide el efecto biológico en la salud. Es decir, cuántos Grays se necesitan en diferentes tejidos para producir enfermedades. Esta unidad se conoce como Sievert y es la que tenemos que tener en cuenta a partir de hoy. Debemos de saber que en nuestra vida cotidiana estamos sometidos a radiación de manera normal. Aquellas personas que viven a nivel del mar reciben 0.4 milisieverts por año, mientras que las personas que viven a más de 3,000 metros de altura reciben 1.25 milisieverts al año. Me gustaría que guardáramos en nuestra mente por un momento la radiación de los que estamos a nivel del mar, que es 0.2 milisieverts por año. En Estados Unidos existe un organismo que está dedicado al estudio y al control de la radiación en el medio laboral. Este consenso establece que la dosis permitida por año de radiación en nuestro cuerpo entero es de 50 milisieverts por año. Es muy por arriba de la radiación que recibe la gente que vive a nivel del mar. Sin embargo, todos vivimos preocupados por cuidarnos de un cáncer cutáneo por radiación solar. ¿Por qué no sucede lo mismo en una sala de quirófano? Los ojos pueden exponerse hasta 150 milisieverts por año, la tiroides 300 y las manos 500 milisieverts por año. ¿Qué pasa en el ámbito médico, en el ámbito clínico, en el ámbito donde nos encontramos? Una radiografía de tórax representa 0.1 milisieverts, es decir, representa 6 meses de radiación solar normal en el ser humano. Un TAC de cabeza, 1.5 milisieverts, lo cual es equivalente a 15 radiografías de tórax. Un TAC de cuerpo completo, 9.9 milisieverts, es decir, 100 radiografías de tórax. Y una cirugía en la cual utilicemos un fluoroscopio y que no se nos apague y que volvamos a reiniciarlo porque ya sonó la alarma y tenemos que seguir, una cirugía representa 12 milisieverts, es decir,
Es como si usted se estuviera sometiendo a 121 radiografías tele de tórax en ese momento. Sabemos que la radiación que ejerce una bomba nuclear es entre 500 y 1000 milisieverts, es decir, nunca vamos a estar cerca de eso. Sin embargo, una persona que está cerca de la sala de tomografía, donde se hacen tomografías de cuerpo entero, si acumulan entre 50 y 100 TACs y no tienen protección, es algo parecido. Parte de lo que ha hecho muy confuso el entendimiento de esta patología por la radiación es que se había determinado que una persona que se somete a radiación continua de 40 milisieverts por año, si se multiplicaba por 70 años, incrementaba 1.5 el riesgo de padecer cáncer. Vamos a ponerlo en un escenario más real. Aquel cirujano, que puede ser usted, que realice 50 cirugías al año, va a estar sometiéndose a 600 milisieverts por año. Por 30 años de su vida laboral son 18,000 milisieverts, lo cual vea la cantidad en la que se incrementa. Y si tenemos 100 cirugías al año, es decir, 1,200 milisieverts por año, en 30 años acumularemos 36,000 milisieverts que incrementan el 19.2% el riesgo de padecer cáncer. Aquí es donde empieza a cambiar y donde se empieza a poner peligroso la utilización de estos dispositivos sin control. Si usted no tiene las medidas adecuadas, pues mucha suerte. La radiación tiene diferentes efectos, entre ellos los efectos somáticos, los cuales están directamente relacionados con el umbral y la dosis. Es decir, sabemos perfectamente que si superamos los 500 o los 1000 milisieverts acumulados, podemos presentar una enfermedad por radiación, catarata por radiación, cáncer de tiroides o leucemia. Existen los efectos estocásticos, es decir, estos no dependen de la dosis acumulada. Estos son al azar, como puede ser el cáncer de tiroides o leucemia. Entonces, aquella persona que diga, no, yo me cuido, no paso mis umbrales, pues no. O sea, si tuviste la mala suerte ese día y le pegó algún cromosoma el cual se muta, vas a generar cáncer. Existen otros efectos conocidos, como los efectos genéticos que se encontraron en diferentes animales en las zonas de exposición como Chernobyl, como es el colibrí de pico corto, o los efectos teratogénicos que están demostrados que surgen por recibir 10 milisieverts en una persona que está en gestación entre la semana 18 entre los días 18 y 85. ¿Qué efectos físicos afectan con el uso de la radiación? Existe la absorción y la dispersión. Por cada 100 fotones que llegan al paciente, que se emiten de la fuente radioactiva, 10 a 20 se dispersarán, y esos son los que nos afectan a nosotros. 2% van a alcanzar el detector de imágenes y 80% van a ser absorbidos por el paciente. La dispersión de radiación se dirige principalmente hacia la fuente, es decir, regresa, de tal manera que la fuente principal de radiación para el equipo y el cirujano va a ser la radiación dispersa del paciente. Si hablamos de la distancia, sabemos que a medio metro de la fuente radioactiva, la dosis de dispersión está claramente descrita para ojos, ejemplo 3.2, para el tórax 2.4 y para gónadas 1.2 milisieverts. Pero si nosotros nos alejamos un paso atrás, es decir, si estamos a 1 metro de distancia de la fuente radioactiva, disminuimos a 0.8, 0.6 y 0.3 respectivamente la cantidad de radiación recibida. ¿Quién recibe mayor exposición en una sala? Se realizaron desde el 2003 estudios donde durante un periodo de 3 meses se evaluó 107 operaciones consecutivas, determinando que los cirujanos se encuentran normalmente a 90 centímetros de la fuente y los asistentes a 10 centímetros de la fuente. Observe usted estas dosis, las cuales fueron medidas con un dosímetro. El cirujano recibió 0.03 milisieverts, mientras que el asistente recibió 0.1 milisieverts. Siempre el residente o el asistente estará más expuesto a la radiación. Y vea usted este otro ejemplo. 22 procedimientos de enclavado intramedular de huesos largos, grupo de expertos versus grupo de juniors. El tiempo de radiación es estadísticamente mayor para un grupo de
cirujanos junior. ¿Afecta de alguna manera la posición del tubo de rayos X? Observe usted en la parte superior, donde la fuente está en la parte de arriba y el intensificador está en la parte de abajo. Como hablamos sobre el efecto de la dispersión, toda la radiación dispersa llega hacia la cara del cirujano, aumentando el riesgo. En cambio, si invertimos el fluoroscopio y la fuente se queda abajo y el intensificador arriba, esta es la mejor composición. La posición del tubo debajo de la mesa de quirófano reduce la dosis de radiación en los ojos 3 o más veces. Existen excepciones, como en la cirugía de mano o en la cirugía de pie. En estos casos, se puede dejar el intensificador en la parte de abajo, ya que toda la radiación es absorbida por el intensificador. Sin embargo, el cirujano se encuentra en mayor riesgo por la exposición directa a sus manos. Existen factores del paciente que afectan la cantidad de dosis recibida por él y por el cirujano. ¿Cuál? El tamaño del paciente. A una mayor superficie cutánea, habrá una mayor dispersión de la radiación. Otro factor importante y que está malamente entendido es el hecho de colimar o aumentar o disminuir el diámetro del intensificador. Tenemos la falsa creencia que al disminuir el diámetro del intensificador habrá una menor recepción de radiación y de dispersión. Sin embargo, observe usted, a 32 centímetros de diámetro, la dosis absorbida por el paciente es de 100, mientras que a 11 centímetros de diámetro, la dosis será de 300. Disminuir el diámetro incrementará la dosis recibida por el paciente. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Lo principal es posicionar el arco en C. Si nosotros detectamos que la fuente está en la posición superior, tenemos que solicitarle al técnico que invierta esta posición. De tal manera que si deja el intensificador en la posición superior y la fuente en la parte por debajo de la cama del paciente, recibiremos menor dosis de radiación. Tenemos que determinar cuál es el área de trabajo. Normalmente lo hacemos ya con el paciente sobre la camilla. Tenemos que marcarle e indicarle al personal que maneja el aparato dónde queremos que esté la fuente radioactiva. Tenemos que alejarla lo más posible del paciente y, si es posible, marcar la posición del arco con cinta adhesiva sobre el suelo para que, si el técnico tiene que mover el intensificador, pueda regresar a la zona previamente marcada sin la necesidad de tener que estar dando rayos para determinar si está en la posición correcta. Es muy importante utilizar equipo de protección. ¿Qué equipo de protección? Gorro y tiroidera de plomo. Disminuye en 2.5 veces la radiación recibida. Lentes de plomo atenuarán un 70% la radiación que llega a nuestras cataratas, a nuestros cristalinos, perdón. Un mandil de plomo, el cual va a disminuir hasta 16 veces la radiación anteroposterior. Y, de ser posible, y si usted cuenta en su hospital, guantes. Es muy importante el cuidar y mantener en una adecuada, adecuados cuidados para evitar que se rompa estos mandiles plomados. Actualmente incluso existen mandiles de tungstenio, los cuales se pueden doblar y son menos pesados y emiten menos calor. ¿Qué prácticas no debemos de hacer? El famoso cinito. ¿Cuántos hemos escuchado el cinito en nuestros hospitales? ¿Sabía usted que un segundo de fluoroscopía equivalen a 25 tomas de adquisición pulsátil? Volverá a pensarlo antes de hacer un cinito. En resumen, tenemos que evitar la radiación dispersa, que es la más peligrosa para el cirujano. Tenemos que mantener el tubo de rayos X, que es la fuente emisora, por debajo del paciente, lejos del paciente, pero sobre todo lejos de usted. Use adquisición pulsada, evite el cinito, marque puntos de referencia en el suelo y en el paciente, utilice equipos de protección de rutina y, si no se los da su hospital, es su obligación hacerlo. Mantenga sus manos fuera de la radiación directa y siempre informe cuando vaya a emitir un rayo. Tenemos la obligación de cuidar a nuestros pacientes,
nuestro personal, pero sobre todo, cuidarnos a nosotros mismos. Incorpore a su práctica lo que el día de hoy ha visto, pero sobre todo, lleve esta información a sus colaboradores. No lo olvide, trabajamos en un ambiente radioactivo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, soy la doctora Carla Castro. Actualmente estoy realizando la especialidad de ortopedia pediátrica en el Hospital Trainers para niños y el día de hoy vamos a hablar sobre la profilaxis antimicrobiana, un tema que es muy importante porque es parte de realizar una cirugía segura y muchos de nosotros en algún momento hemos realizado o hemos practicado una profilaxis excesiva con los pacientes, no necesariamente estando fundamentada. El objetivo de esta sesión es conocer las recomendaciones internacionales que nos ofrecen las diferentes guías acerca de la profilaxis antimicrobiana y al final lo que más nos tiene que quedar claro es cuándo vamos a realizar la profilaxis antimicrobiana y por cuánto tiempo, dependiendo las especificaciones de nuestros pacientes. Vamos a recordar un poquito la clasificación de las heridas, que también es una parte importante para realizar o no la profilaxis antimicrobiana. La clase número 1 o las heridas limpias son aquellas heridas que se van a realizar en cirugías electivas, van a tener un cierre primario y no vamos a tener contacto con las mucosas del paciente. El riesgo de que se presente una infección del sitio quirúrgico en estas heridas va a ser menor al 5%. La clase número 2 o las heridas limpias contaminadas van a ser aquellas donde sí se tuvo un contacto con las mucosas del paciente, pero es en condiciones controladas y el riesgo aquí de infección del sitio quirúrgico va a ir del 5 al 15%. La clase 3 o las heridas contaminadas van a ser aquellas donde se realice una cirugía y hay algún derrame del tracto gastrointestinal o heridas penetrantes al paciente con un tiempo de evolución menor a 4 horas. Aquí ya va a haber datos de inflamación aguda y el riesgo de que se origine una infección del sitio quirúrgico es mayor al 15%. Y las heridas de clase 4 o sucias es cuando el tiempo de evolución en una herida penetrante en el paciente es mayor ya a 4 horas. Y también hay presencia de tejido desvitalizado. Aquí cuando el paciente ya se va a someter al procedimiento quirúrgico, ya hay patógenos existentes en la herida. Es importante que durante esta plática tengamos en nuestra mente los conceptos de profilaxis y de antimicrobiano, que profilaxis va a ser todo el conjunto de medidas que nosotros vamos a tomar, no únicamente el antibiótico, para que se prevengan las infecciones en este caso, y la profilaxis antimicrobiana pues va a ser la administración de un antibiótico, ya sea antes, durante y después del procedimiento quirúrgico, para evitar que haya una infección del sitio quirúrgico. Esto manteniendo concentraciones de antibiótico mínimas en sangre o suficientes para evitar la proliferación o la diseminación de las bacterias. La profilaxis puede ser primaria cuando nunca existió infección y la vamos a evitar desde cero. Secundaria cuando ya hubo una infección preexistente y vamos a evitar la recurrencia o la reactivación de la misma. Y la erradicación, cuando el paciente está colonizado y vamos a aplicar el antibiótico para evitar el desarrollo de una infección. Los objetivos más importantes de una profilaxis antimicrobiana son prevenir la infección del sitio quirúrgico y así reducir la morbimortalidad del paciente y reducir los costos. Esto puede tener dos vías en cuanto a los costos. El primero es que al nosotros otorgar al paciente una profilaxis antibiótica limitada o como vienen las guías, evitamos su estancia postquirúrgica más tiempo en el hospital. Y también al otorgar la profilaxis antimicrobiana y evitar una infección del sitio quirúrgico, disminuimos su estancia y disminuimos los costos.
En cuanto a la infección del sitio quirúrgico, podemos hablar de una infección superficial cuando ésta se desarrolla en los primeros 30 días del posoperatorio. Puede afectar a la piel, al tejido celular subcutáneo y va a tener al menos un dato de inflamación, aumento de la temperatura, enrojecimiento, pudiera haber exudado y fiebre. Y la infección del sitio quirúrgico profunda va a ser a partir de los 30 días y pudiera ser hasta un año si es que el paciente cuenta con algún implante. Aquí ya se va a afectar lo que es el tejido muscular, fascia, va a haber exudado, fiebre y algunos de los datos de inflamación que ya les comenté. Hay factores de riesgo, aparte de no aplicar la antibiótico-terapia a los pacientes intrínsecos y extrínsecos. Uno son las edades extremas de los pacientes, su estado nutricional, obesidad. Extrínseco puede ser el tabaquismo, incluso hay algunas guías que nos dicen que si se va a realizar una cirugía electiva, el paciente debe de suspender el uso del tabaco por lo menos 30 días antes del evento quirúrgico. Y a continuación vamos a ver las recomendaciones para la aplicación de la profilaxis antimicrobiana. Van a ser estos 4 puntos principales, que son el tiempo de inicio, la selección del antibiótico, la dosis y por cuánto tiempo lo vamos a usar. En cuanto al tiempo de inicio, se recomienda que el antibiótico se pase al paciente 30 a 60 minutos antes de iniciar el evento quirúrgico. Y esto va a ser durante la preanestesia. También se comenta que hay que pasar los medicamentos con 10 minutos de diferencia en caso de que el paciente presente alguna reacción alérgica. Y también va a depender del antibiótico que nosotros usemos. El de primera línea son las cefalosporinas de primera generación. Estos son los que se van a utilizar entre 30 y 60 minutos antes del evento. En caso de que el paciente sea alérgico y tengamos que usar clindamicina o vancomicina, aquí vamos a pasar los 120 minutos previos al procedimiento quirúrgico y esto depende de la vida media del antibiótico. Incluso también mencionan algunas guías que si se va a realizar uso de isquemia, el antibiótico debe ser pasado antes de la colocación de la misma, y pues la vía intravenosa va a ser la de elección para la profilaxis antimicrobiana. En cuanto a la selección del antibiótico, pues debe ser activo en contra de los patógenos más comunes que vamos a encontrar. En este caso, como ya lo mencioné, serían las cefalosporinas de primera generación para nosotros. Tenemos que ver que haya disponibilidad del mismo en nuestra institución. Y la dosis, si el paciente pesa menos de 40 kilos o es un niño, la vamos a calcular por kilo. Y si pesa más de 40 kilos, pues ya lo vamos a tomar como una dosis adulto, sin pasarnos de la dosis máxima al día. Estas son como las 2 indicaciones principales en las que vamos a repetir la dosis de antibiótico durante el procedimiento quirúrgico. La primera es que el tiempo quirúrgico se prolongue más de 2 horas, pero esto es a partir de la aplicación de la primera dosis de antibiótico o cuando el sangrado sea mayor a 1500 mililitros, ya que va a disminuir la concentración plasmática del antibiótico. Y para niños es mayor a 25 mililitros por kilo de peso. Y en cuanto a la duración de la profilaxis antibiótica, las guías lo manejan desde dosis única hasta 24 horas. Aquí podemos ver una tabla donde pues aparece muy general, pero son las sugerencias sobre la profilaxis en pacientes que se van a someter a una cirugía de ortopedia. Como podemos ver, en las cirugías pues limpias o donde no vamos a utilizar ningún tipo de implante, que esto puede ser hasta una artroscopía, una artrocentesis, no está recomendada la utilización de profilaxis antimicrobiana. Y ya en la columna de abajo podemos ver que los procedimientos donde se van a utilizar implantes se recomienda el uso de una cefalosporina de primera generación. Dependiendo del procedimiento es el tiempo que vamos a utilizarlo y ahorita lo vamos a ver desglosado un poquito más. Estos son los patógenos más comunes que nos vamos a encontrar en las cirugías ortopédicas limpias, Staphylococcus aureus o coagulasa negativo como Staphylococcus epidermide. Y cuando se vuelven contaminadas podemos encontrar también Bacillus gram negativos o Streptococcus beta hemolítico.
De ahí que utilizamos la cefalosporina de primera generación. Y aquí están las recomendaciones ya específicas de las cirugías en ortopedia. Como ya vimos en la tabla anterior, cuando es una cirugía ortopédica limpia, que no vamos a utilizar ningún implante, no está recomendada la profilaxis, a excepción de lo que viene abajo. La cirugía de columna, aquí sí vamos a utilizar profilaxis antimicrobiana, utilicemos o no algún tipo de implante o algún tipo de instrumentación. Y esto no va tanto con el riesgo a que haya alguna infección del sitio quirúrgico, sino por las complicaciones que pudiéramos tener si se desarrolla esta infección. La recomendación es una cefalosporina de primera generación y esto puede variar entre una dosis o 24 horas de antibiótico terapia. En las cirugías ortopédicas donde vamos a usar implante, de igual forma está recomendada las cefalosporinas de primera generación, clindamicina en caso de que el paciente sea alérgico, y aquí está recomendada únicamente utilizar una dosis de profilaxis antimicrobiana. Esta se repetiría únicamente por alguno de los dos motivos que le comenté, que hubiera una pérdida sanguínea mayor a 1500 mililitros o que el procedimiento quirúrgico durara más de 2 horas. Y en las artroplastías totales de cualquier parte, está recomendado el uso de una cefalosporina de primera generación y esto por 24 horas, siempre. Entonces, como conclusiones, pues cirugía no es igual a profilaxis antimicrobiana. Tenemos que ver integralmente al paciente y, según lo que nos dicen las guías, si no vamos a utilizar ningún implante, no está recomendado o no se ha reportado que aumente la incidencia de infección en estos pacientes. Las cirugías donde utilicemos un implante, vamos a utilizar únicamente una dosis de antibiótico y las artroplastías vamos a utilizar 24 horas de profilaxis antimicrobiana. Sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por asistir a esta sesión del capítulo de trauma y osteosíntesis. Vamos a hablar sobre planificación quirúrgica. Si en realidad nosotros cuando empezamos a pensar en las cirugías que vamos a tener al día es en este momento, en realidad estamos pensando que nos gustan las emociones fuertes. No debiéramos de hacer esto. Los objetivos de esta plática van a ser que entendamos la relevancia que tiene en realidad la planificación, no solamente a nivel profesional, sino también la aplicación en nuestras vidas. Describir las distintas técnicas que están descritas para poder hacer la planificación quirúrgica y reforzar la práctica de la planificación quirúrgica para que podamos mejorar nuestros propios resultados quirúrgicos. Todo el mundo hemos visto este tipo de programas. La semana pasada me di a la tarea de enviarles, y muy seguramente muchos de ustedes que están aquí participando con nosotros, me ayudaron a contestar una pequeña encuesta sobre qué cosas realmente necesitamos planear. En realidad, aproximadamente 120 médicos me hicieron favor de contestarme este tipo de encuesta, les agradezco. La verdad es que el 95% de ustedes fueron especialistas quirúrgicos, la mayoría evidentemente ortopedistas. Sin embargo, hubo algunas participaciones de algunos otros especialistas. Aquí, ¿qué es lo importante? En primer lugar, y la verdad es que es una agradable sorpresa, la mayoría contestó que lo que planifican, o una de las cosas que planifican en sus vidas, son sus procedimientos quirúrgicos. Finalmente es una encuesta que pudiera haberse tenido algún sesgo, porque evidentemente era algo que podíamos pensar, pero espero que esta respuesta haya sido real y que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, en realidad esto sea de lo que planificamos en nuestra vida profesional. El segundo lugar lo ocupó viajes, vacaciones. Y el tercer lugar, básicamente eventos familiares, principalmente bodas. Entonces, son eventos o son situaciones que nosotros debiéramos de estar pensando en planificar cuando las vamos a realizar. Ahora, ¿qué es la planeación? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que planear es trazar o formar un plan de una obra, hacer planes o proyectos. Eso es lo que realmente significa planeación. Pero para nosotros, ¿qué es la planeación quirúrgica? Cuando nosotros analizamos un caso que vamos a tratar de forma quirúrgica, nosotros tendríamos esta herramienta para poder mejorar nuestros resultados quirúrgicos y tratar de prevenir aquellos imprevistos que muchas de las veces nosotros mismos encontramos dentro de nuestros procedimientos. ¿Cuáles son los elementos importantes de una planificación quirúrgica? La representación gráfica o el famoso calco preoperatorio,
pero no solamente es el dibujo, sino es el resultado de lo que nosotros deseamos obtener con nuestra cirugía. Otro elemento es la táctica quirúrgica, que ya veremos qué es todo lo que incluye una táctica quirúrgica, y finalmente algunas cuestiones complementarias que tienen que ver con la logística de la operación. ¿Cuáles son los beneficios reales de planificar? En realidad, si lo dividimos en dos grandes grupos, los beneficios para el cirujano son: disminuye el tiempo quirúrgico que pasamos con nuestro paciente, disminuye el estrés del cirujano dentro de la cirugía y aumenta la competencia y la confiabilidad de este cirujano. Si yo fuese a ser un paciente de un cirujano que planifica la cirugía que me va a practicar a mí, finalmente confío o debiera de confiar más en el resultado que va a obtener con mi persona. Evidentemente, para el paciente es una herramienta que nos va a ayudar a mejorar el resultado quirúrgico en beneficio de él mismo. Nos decía Joseph Schatzker que el tiempo que un cirujano invierte en la planeación de una cirugía de forma cuidadosa a menudo va a determinar el éxito o el fracaso de este procedimiento, y es muy cierto. Si nosotros no planificamos, entramos directamente a ver qué nos vamos a encontrar con la cirugía que vamos a realizar. Ahora, en relación a la representación gráfica, teóricamente hay descritos varios elementos importantes. El famoso código de colores. Si bien no es indispensable que nosotros hagamos un calco preoperatorio en un dibujo, en una hoja de papel albanene, como muchos de nosotros o la gran mayoría aprendimos en la residencia, finalmente está escrito que debiéramos utilizar este código de colores para poder diferenciar el negro para los fragmentos óseos, el rojo para los trazos de fractura, algunos dicen que para el segmento distal a partir del trazo de fractura, el verde para los elementos de osteosíntesis, los materiales instrumentales que vamos a utilizar, aunque algunos pueden utilizar el azul, y el amarillo está escrito para utilizar cuando vamos a colocar, por ejemplo, injertos. El dibujo quirúrgico, que es como tal el calco preoperatorio que nosotros conocemos, no se trata de que nosotros nos volvamos unos artistas y hagamos bocetos a mano alzada. Muchas de las veces eso pareciera, pero no es importante eso. Hay tres técnicas descritas fundamentalmente para el tipo de calco preoperatorio: el calco directo, el lado sano y los ejes fisiológicos. El calco directo se refiere a que nosotros vamos a trazar en diferentes partes de nuestro papel, si es que lo hacemos en papel, los fragmentos, tanto proximal y distal, y el trazo de fractura, los fragmentos, si es que es una fractura multifragmental, de forma independiente o separada, para que después nosotros podamos colocar esos fragmentos, alinearlos o reducirlos en el papel, que recordemos que el primer principio del tratamiento de cualquier fractura es la reducción de esta fractura, y nosotros entonces podamos agregar los elementos de osteosíntesis para que podamos verificar cómo sería el resultado final que nosotros deseamos tener, ya con un calco completo. El calco del lado sano: cuando nosotros tenemos fracturas multifragmentadas, por ejemplo esta fractura de fémur proximal, pudiéramos intentar hacerlo con un calco directo, pero a veces nos es más fácil tener el lado sano para poder verificar incluso las angulaciones o la estructura que debemos de lograr obtener si es que esta se hubiese visto dañada con la fractura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente vamos a trazar los fragmentos de nuestra fractura, vamos a utilizar el lado sano como forma, como estructura a reconstruir, y sobre este lado sano vamos a colocar nuestros fragmentos. Y finalmente hacemos nuevamente la reducción de la fractura y planificamos nuestra osteosíntesis. El calco de ejes fisiológicos es muy útil cuando vamos a realizar tratamientos, por ejemplo, alrededor de la rodilla, por ejemplo, las prótesis de rodilla, porque finalmente tenemos elementos que considerar como el eje mecánico, el eje anatómico, las angulaciones mediales o laterales, tanto del fémur distal como de la tibia proximal, verificar en qué posición vamos a colocar nuestros elementos protésicos, qué válvula vamos a dar, si vamos a usar aumentos o no. Es decir, para este tipo de planificación nos es muy útil el uso de los ejes fisiológicos. Ahora, ya que tenemos nuestro calco, nuestro dibujo, ¿qué es la táctica? La táctica está descrita también a nivel de diccionario como el arte que enseña a poner en orden las cosas, o un método, un sistema que nos sirve para ejecutar o conseguir algo. Si nosotros nos vamos a algo muy coloquial, el fútbol, ¿qué es lo que tenemos que pensar cuando nosotros queremos derrotar o vencer al equipo contrario? Finalmente tenemos que planear una táctica, qué es lo que vamos a hacer para lograr este objetivo, y a eso se refiere la táctica quirúrgica. Debemos de recordar que en nuestro calco preoperatorio o en nuestra planificación preoperatoria tenemos que tener certeza de la identificación del paciente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se operó o se va a operar al paciente y en realidad no es el paciente el que tenemos en el documento? El diagnóstico y el plan quirúrgico deben ser certeros o correctos. Describir la técnica quirúrgica desde en qué posición vamos a colocar al paciente, si vamos a utilizar jabón quirúrgico, Durapred, Torapred, qué vamos a usar para hacer el aseo del sitio quirúrgico, qué instrumental vamos a utilizar y qué eventualidades nosotros podríamos suponer. Si nosotros pensamos en planificación preoperatoria, generalmente pensamos en una fractura,
pero incluso un retiro de material, una tenotomía, cualquier evento quirúrgico es susceptible de ser planificado. En cuanto a la táctica quirúrgica, se han descrito varios códigos. Los códigos tienen que ver con cómo vamos a utilizar estos elementos de osteosíntesis. Si vamos a colocar un tornillo de posición, es como la imagen que tenemos en la parte superior. Si vamos a colocar un tornillo contracción, un tornillo excéntrico, para darle carga a ese tornillo y que con la placa podamos aumentar la compresión o el contacto entre los segmentos óseos que estamos operando, pues también tenemos este tipo de código. Si nosotros vamos a colocar o vamos a utilizar algún tipo de tornillo canulado, etcétera, hay varios elementos que podríamos utilizar. Les repito, esto no es lo indispensable. Lo más importante es que nosotros podamos planear cómo vamos a llevar a cabo este procedimiento. Estrictamente tenemos que llevar un orden. ¿Qué tornillo vamos a colocar primero? ¿Qué tornillo vamos a colocar después? ¿Vamos a moldar primero la placa? ¿La vamos a pretensar o a tensar? Es decir, todos esos pasos críticos que nosotros necesitamos para poder mejorar nuestra técnica quirúrgica es lo que debiéramos de describir en este segmento. A veces me dicen, bueno, ¿no es un exceso planificar quirúrgicamente la colocación de 2 clavillos en una fractura de cóndilo lateral humeral? La realidad es que, como les decía anteriormente, no, porque no es una cirugía que pareciera ser sencilla. Muchas de las veces tiene ciertas complicaciones o ciertas eventualidades. Entonces, esto es una planificación preoperatoria y lo que esperamos conseguir con este resultado. Si nosotros vamos a colocar, por ejemplo, un tornillo en un deslizamiento epifisiario femoral proximal, a pesar de que es un solo tornillo, tenemos que contemplar dónde va a ser nuestro acceso, en qué posición vamos a tener el fémur, vamos a utilizar o no vamos a utilizar mesa de tracción, vamos a utilizar o no arandelas. Es decir, hay muchos elementos que nosotros debemos de considerar para que el resultado sea el óptimo. Algunos elementos complementarios. Es muy útil a veces utilizar modelos anatómicos para poder planear los accesos, para poder planear los amoldados. Si nosotros amoldamos las placas directamente con el paciente, ya en la cirugía como tal, pues perdemos cierto tiempo. Muchas de las veces es muy funcional que nosotros amoldemos nuestras placas previamente utilizando este tipo de modelos anatómicos. Este amoldado previo nos va a ayudar a que ahorremos tiempo y no estemos en el momento incluso corriendo riesgo de accidentes, que se nos caiga la placa, se nos caiga la pisa, que no funcione, etc. Los amoldados son una parte muy importante de la cirugía segura. Ahora, recordemos que somos un equipo quirúrgico, no solamente es importante el cirujano. Si nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer y lo comunicamos al personal de la sala de operaciones, va a ser más factible que podamos entrar en esa comunicación, en esa concordancia para que el resultado sea óptimo. A lo mejor, no lo sé, dentro de la parte operativa de cada uno de los elementos del equipo quirúrgico, puede ser que no me vayan a entender si les hablo de un abordaje, del epónimo, etcétera, pero a lo mejor mi equipo quirúrgico, especialmente las instrumentistas, me pueden decir, doctor, entonces, si va a abordar un fémur proximal, a lo mejor no le va a servir un separador de llanestas o un mini Hohmann, a lo mejor van a necesitar un bene. Entonces podemos entrar en esa no discusión, pero en ese compañerismo de saber, de poder determinar cuáles son los elementos que nos van a poder ayudar como equipo quirúrgico a resolver la cirugía. En el mundo moderno hay muchos programas de planificación ya específicamente para trauma, el TraumaCAD, tenemos el Materialize, tenemos el IMED, pero a veces pareciera que esto es un pretexto para que nosotros no podamos planificar. La realidad es que no necesitamos estos programas. Si los tenemos, qué bueno; si no los tenemos, no es indispensable. El famoso Bone Ninja es un programa, es una app en realidad para iOS. Es muy económica y la verdad es que te puede sacar de muchos apuros. Si no tenemos nada de esto, también tenemos nuestras radiografías. Lo mínimo indispensable que tenemos que hacer es saber qué vamos a operar, ver en qué posición vamos a hacer las osteotomías, con qué angulaciones, más o menos cuánto deberán de medir nuestros tornillos. Esto también puede servir como una planificación preoperatoria. Entonces, al final, a forma de conclusión, recordemos que aquel cirujano que realiza planificaciones preoperatorias nos va a ayudar a mejorar sus resultados quirúrgicos, porque en realidad lo que estamos haciendo es operando al paciente antes de abrir al paciente en la mesa de operaciones. Esto nos va a ayudar a saber enfrentar mejor y resolver mejor las eventualidades que podamos presentar. La planificación quirúrgica no debiera de ser solamente una herramienta. Me parece que legalmente todavía no está visto así, pero debiera ser más bien un requisito en la sala de operaciones. No debiera de operarse ningún paciente que no haya sido planificado previamente. Y finalmente, en el marco de la temática de la sesión del día de hoy, que se trata sobre cirugía segura, la planificación precisamente es parte de esos elementos para considerar una cirugía segura. Si bien no garantiza los resultados, sí mejora la capacidad de resolución del cirujano y evidentemente esto es en pro del beneficio del paciente. Muchas gracias por su atención y buenas noches.
Buenas tardes, soy el doctor Eduardo Antonio Rodríguez Becerril. En esta ocasión me toca hablar respecto a las implicaciones legales de la práctica quirúrgica no segura. Comencemos mencionando que pues, errar es humano y esperar un rendimiento impecable de las personas que trabajan en los entornos complejos, muy estresantes, no es realista. Y asumir que la perfección individual es probable, pues no mejora la seguridad. Esto implica pues, que actualmente los entornos en los que trabajamos con la complejidad que estos tienen per se, pues hace que haya muchos factores que pueden ocasionar errores y estos errores pues llevarnos hacia un problema o alguna responsabilidad de tipo jurídico. El hecho de que no sea muy bueno no significa que eso garantiza la seguridad del paciente. Se ha estimado que cerca de 2/3 de todos los eventos adversos resultantes por una atención poco segura y los años perdidos por discapacidad y muerte o ABAT se producen en países de ingresos bajos y medios. A nivel mundial, hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria, así como en la ambulatoria, y hasta el 80% de los daños pueden llegar a ser prevenibles. Los errores más perjudiciales sabemos que son en el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. Los eventos adversos debido a una atención poco segura se consideran como una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo. Y en los países de ingresos altos, se estima que 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria. Este daño puede ser causado por una serie de eventos adversos, de los cuales casi el 50% son prevenibles. Cada año se producen 134 millones de eventos adversos por una atención poco segura en los hospitales de los países de ingresos bajos y medios, y esto provoca a su vez 2.6 millones de muertes. Al menos 7 millones de pacientes son afectados por complicaciones quirúrgicas cada año, y de estos 1 millón fallecen durante la operación o inmediatamente después como respuesta a esta. Hasta un 25% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones postoperatorias. La tasa bruta de mortalidad registrada tras la cirugía mayor es de 0.5 a 5%. En los países industrializados, casi la mitad de los eventos adversos en pacientes hospitalizados están relacionados con la atención quirúrgica. El daño que se ocasiona por la cirugía se considera evitable en al menos el 50% de los casos. Los principios reconocidos de seguridad que conocemos y que se deberían aplicar de manera regular no se aplican incluso en los entornos más avanzados. En los países que forman parte de la OCDE, el 15% del total de la actividad y el gasto hospitalario es un resultado directo de los eventos adversos. Y pues, las inversiones en reducción de los daños a los pacientes pueden llegar a producir ahorros financieros significativos y mejores resultados para los pacientes. Bueno, entrando a lo que nos compete en este caso, pues tenemos que dar inicio a lo que es el acto médico, definiendo estas dos palabras. Acto proviene de la palabra latín actus, que significa acción, y se entiende como el ejercicio o la posibilidad de hacer, el resultado de hacer, como el efecto que causa un agente sobre algo. Y por su parte, médico puede entenderse como perteneciente o relativo a la medicina, o como la persona que legalmente está autorizada para profesar y ejercer la medicina. El acto médico se puede denominar como el ejercicio de la posibilidad de hacer al resultado de un hacer o al efecto que causa un agente sobre algo, en este caso que causa el médico sobre un paciente. En el derecho mexicano encontramos en el artículo 32 de la Ley General de Salud, que se entiende por la atención médica del conjunto de servicios que se proporciona al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar la salud. Con base a esto, debemos de señalar que el acto médico se encuentra condicionado a un ejercicio que debe de ser reconocido por la ley, ya que de otra manera, pues todo lo que hiciera un médico, pues sería un acto médico y no es así. Solamente aquellos que se realizan dentro del ejercicio de la profesión como médico. En este sentido, pues el acto médico se encuentra relacionado y condicionado con el cumplimiento de lo que se establece en la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, que pues regula lo que es el ejercicio de las profesiones en México. Y pues establece que para ejercer una profesión relacionada con la salud debe contarse con título y cédula legalmente expedidos.
Por tanto, quien realiza un acto relacionado con la salud no necesariamente realiza un acto médico, ya que debe de contar un título y cédula. Si no es así, no se considera esto un acto médico y por tanto en las situaciones en las que existe algún conflicto no se puede alegar una buena fe, ya que está relacionando un acto que realizamos fuera de la ley y no se cumple con lo establecido con esta. Así pues, el acto médico consideramos que es un acto de buena intención y posee las siguientes características. La profesionalidad, que solamente puede llegar a realizarse por aquellos que están facultados para eso de acuerdo a la ley. La ejecución típica estandarizada. Esto quiere decir que en términos de la Lex Artis, el personal de salud solo puede realizar las acciones que expresamente han sido tenidas por válidas a la luz de la literatura médica generalmente aceptada. Es decir, no podemos experimentar ni realizar algunas situaciones para que se considere un acto médico. Y su finalidad lícita, ¿sí? Que no es otra que proteger la salud del paciente. Así pues, la licitud se entiende como que este acto es legítimo cuando se realiza en apego a la ley, la lex artis ad hoc, y se ha recabado en debida forma el consentimiento del paciente o su representante legal. Y por último, la no formalidad. Eso quiere decir que el acto médico no requiere como tal que sea de forma escrita para que se puedan realizar la contratación de los servicios. Y de esta manera, pues es parte de la obligación del médico, ¿sí? El contemplarse dentro de lo que es el expediente clínico. Y para esto, pues tenemos lo que es la NOM 168, que nos habla del expediente clínico. Vamos a mencionar con respecto al acto quirúrgico algunas situaciones que debemos considerar. Bueno, pues en su numeral 8.5 se establece lo que es la nota preparatoria. Todos sabemos qué es lo que debe de contener, pero bueno, aquí hacemos un pequeño resumen. Debe de ser elaborada por el cirujano, no por el ayudante, por otra persona del equipo, sino por el cirujano. Y debe de contener mínimo esto: fecha, diagnóstico, plan quirúrgico, tipo de intervención quirúrgica, riesgo quirúrgico, cuidados y plan terapéutico preoperatorios y el pronóstico. Igualmente, la nota postoperatoria, que es un poco más extensa por todas las situaciones que pueden aparecer en el quirófano y debe ser igualmente elaborada por el cirujano al término de la cirugía. ¿Ok? Y contiene igualmente todos estos puntos: diagnóstico preoperatorio, operación planeada, operación realizada, diagnóstico postoperatorio, descripción de la técnica, hallazgos transoperatorios, reporte de gases de compresas, incidentes y accidentes, cuantificación de sangrado, estudio de servicio auxiliar de diagnóstico, los integrantes del equipo quirúrgico, el estado postquirúrgico inmediato del paciente, el plan de manejo y el tratamiento, el pronóstico, si se enviaron o no piezas, hallazgos de importancia, así como nombre y firma de los que son responsables de la cirugía. Hay adicionalmente otros documentos que también mencionamos aquí, que son muy importantes, como lo son las cartas de consentimiento bajo información, que como lo mencionamos anteriormente, simplemente la ausencia de estas puede llevarnos a tener problemas importantes. Y bueno, todos estos son los elementos que debe de contener: el nombre de la institución a la que se pertenezca, el nombre de razón social del establecimiento, el título del documento, el lugar y fecha, el acto autorizado, de manera muy puntual y muy específica, señalamiento de los riesgos, que esto debe ser muy amplio y de acuerdo a la Lex Artis y a lo que existe en la literatura médica descrito, y la autorización del personal para realizar eventos que propiamente no están escritos, pero que se pueden presentar como contingencias o eventos adversos secundarios a lo que conocemos en la literatura médica. Igualmente, nombre, firma de los testigos y de las personas que están involucradas. Se recomienda que regularmente no sean todos parte del equipo quirúrgico, sino que haya personas que sean ajenas al equipo quirúrgico, adicionalmente a el paciente, como puede ser representante legal, algún familiar o personas adicionales que no estén involucradas dentro del equipo quirúrgico. Bueno, tenemos aquí la pirámide normativa de Kelsen, que establece cómo es la jerarquía de las leyes en México. En primer punto está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales. Las leyes que se engloban dentro de este siguiente punto: los reglamentos de atención médica, de investigación de salud, las leyes reglamentarias y algo muy importante que muchas veces no tomamos en consideración, que son las normas sociales mexicanas,
las guías de práctica clínica, que en algunas instituciones se cuenta con ellas y no las tomamos en consideración, y los manuales institucionales. Todo esto nos lleva a estar dentro de la Lex Artis y a seguir dentro de los lineamientos que se establecen para el adecuado llevado de nuestra profesión. Dentro de las guías de práctica clínica, pues no son obligatorias, pero sí son una referencia, ya que se hace una suma de análisis de la literatura y se estampan ahí. Existen pues procedimientos para enfermedades, así como también manuales para enfermería, procedimientos en medicina, procesos de atención, y bueno, nos dan una serie de lineamientos que nos pueden ayudar a llevar una buena práctica. De estas existen 1465, y bueno, no las debemos de conocer todas, pero al menos sí las que rigen nuestra práctica diaria. Ahora, ¿por qué vamos o por qué llegamos a las quejas médicas? Regularmente por una cuestión de omisión, por una cuestión de acción, y muchas veces la mayoría de las quejas, de las consecuencias de nuestros actos, se dan por una falta de comunicación. Aquí, pues existe comunicación tanto verbal como escrita. La comunicación verbal, pues es la que llevamos con el paciente y que en ocasiones decimos cosas de una forma que no se entienden o que el paciente las interpreta en mala forma, y la escrita, que es la que plasmamos en el expediente y que muchas veces es la que a todos nos cuesta un poquito más de trabajo llevar de manera adecuada. Ahora, la responsabilidad médica, en el caso de lo que nos atañe, pues es la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores, ya sean voluntarios o involuntarios, inclusive dentro de ciertos límites de lo que comprende su profesión. La responsabilidad médica exige la concurrencia de los siguientes factores o elementos. Siempre debe haber un acto o omisión médica. Debe de producirse un daño material o personal a la salud, vida o integridad del paciente. Y debe haber una relación causal entre lo que realizamos y el resultado que produce. Y esto en muchas ocasiones es difícil de poder establecerse y pues solamente se presume como un indicio. Y así pues también la culpa, que está entendida como una omisión de la diligencia que debemos de tener según las reglas del arte médico. En el ámbito del actuar médico, esta teoría señala que el profesional médico ha de ser responsable de su acto, y cuando se llega a dar el caso, pues se hace responsable o lo hacen responsable del mismo, de manera tal que siempre existen consecuencias que pueden ser lesiones, incapacidad, pérdida de la vida para el paciente, que es el sujeto pasivo en este caso, y sanciones para el sujeto activo, que es el profesional médico. Ahora, dentro de las causas de responsabilidad médica, pues está la negligencia, es el incumplimiento de los principios elementales que son inherentes al arte de la medicina, cuando sabiendo que debemos de hacer algo, no lo hacemos, ¿sí? Y esto pues conlleva cierta responsabilidad. Igualmente la impericia, que es la falta de los conocimientos técnicos o teóricos que son indispensables y que debemos de tener para realizar el procedimiento. En el caso quirúrgico, pues conocer la técnica, la anatomía, no se puede argumentar algunas situaciones que deben estar previstas dentro de los procedimientos. Y la imprudencia, que pues obviamente es, como lo dice aquí, lo opuesto a la prudencia, y es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones. Esto es muy común en los cirujanos, tratando de hacer procedimientos más baratos en lugares o que no tienen las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Así pues, también existe la responsabilidad administrativa, que ocurre cuando el profesional de la salud infringe algunos preceptos establecidos en la Ley General de Salud, los reglamentos o las disposiciones, y esto pues nos lleva a sanciones. La responsabilidad civil, que supone necesariamente que exista un daño, y este puede ser patrimonial o moral, constituye un requisito sine qua non para la configuración del delito, y se destacan tres elementos. Una, que se cause daño, que alguien haya causado daño interviniendo con culpa o negligencia, y que medie una relación de causa y efecto entre lo que se hace y el resultado que se produce. La responsabilidad penal, que desgraciadamente es la vía por la que más fácilmente se demanda en México, y esta ocurre con una persona en contravención a las normas que se describen en las conductas delictivas, comete en forma dolosa o culposa algunos de los ilícitos previstos por dichos ordenamientos.
El daño penal, en este sentido, es considerado como una agresión a un bien jurídico, objeto valor en la vida integral de la existencia humana, ya que la víctima ve limitadas sus capacidades funcionales, psicofísicas para someterse a la vida en la sociedad. Y de ahí que surge esta responsabilidad, ya sea como una sanción pecuniaria y una reparación del daño. Como lo hemos visto, pues aquí están los tipos de responsabilidad. Y bueno, todo esto nos lleva a que a un punto de una mala praxis. Y esta pues se entiende como la actuación inadecuada o incorrecta por parte de los médicos, que es capaz de provocar un daño a un paciente, y pues esto nos lleva al concepto de la mala práctica médica. ¿Okay? Esta mala práctica pues es derivada de una serie de acciones y se encuadra en las modalidades que ya mencionamos, y estas derivan en diversos tipos de responsabilidad y diversas sanciones. Este es un resumen de todo lo que está, y aquí pues como punto adicional se encuentra el dolo. El dolo como tal es el deseo de ocasionar un resultado que pues en el actuar médico esta situación no es como que la que más se menciona, pero pues a fin de cuentas se puede considerar como algo que las personas impongan como una posibilidad, y esta es una de las situaciones que puede llevar a causar mayor problema. Bueno, ya por último tenemos aquí lo que es la lista de verificación de seguridad. Estos son puntos que podemos tomar en consideración para ayudar a que pues revisemos que la cirugía sea segura, y en el momento de tener alguna implicación legal nos puede servir como evidencia de que se revisaron todos estos puntos y por tal motivo nuestra cirugía tiene mayor seguridad. Esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud y son situaciones que debemos de considerar para poder tener mayor protección. Y bueno, aquí nada más dejamos los objetivos de la cirugía segura. Son 10 objetivos los que tenemos aquí, y bueno, esto es con el objetivo de darle mayor seguridad al paciente y disminuir las complicaciones en la cirugía. Les agradezco mucho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la participación. Algunos de ustedes han expresado algunas dudas y trataremos de resolverlas en lo posible. El doctor Roberto Hernández, a quien mando un afectuoso saludo, nos comenta que el concepto de seguridad por sí misma es la ausencia del peligro, del latín securitas, que no podemos garantizarle al paciente como si fuera un electrodoméstico la garantía del procedimiento o la seguridad del mismo. Me gustaría saber la opinión de Lalo. Eduardo, ¿qué opinas sobre la pregunta o la observación que hace el doctor Roberto Hernández, que aprovecho la ocasión para que también los saludos, que es colega tuyo, también es abogado? Sí, doctor Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hace mucho que no sabía de usted. Pues bueno, el doctor Roberto y yo hemos platicado en algunas ocasiones con respecto a la situación legal y a las cuestiones legales en la práctica médica. Yo creo que teniendo en consideración el concepto de seguridad es un concepto que no es absoluto, al igual que muchos otros conceptos que tenemos tanto en ley como en medicina, no son conceptos absolutos. Si algo tenemos como protección por parte de lo que es los médicos, es que no estamos obligados a los resultados, estamos obligados a ejercer de manera ética y de acuerdo a los lineamientos científicos y médicos que están a nuestro alcance y a las posibilidades que tenemos de acuerdo a nuestro entorno y a las capacidades de la institución en la que estamos, a brindar los mejores resultados o las mejores opciones que se pueden al paciente. El concepto de seguridad no nace de una cuestión meramente legal, sino justamente de este entorno de elementos que se ocupan para disminuir los riesgos del paciente y de esta manera brindar un cierto grado de seguridad. No decimos
grado de seguridad o un parámetro de seguridad, sino que se toma la palabra seguridad dentro de ese amplio contexto. Es por eso la razón que se utiliza esta palabra para poder definir todo lo que engloban estos elementos que se ocupan o estos elementos que se tratan de eliminar para brindarle al paciente justamente ese pequeño grado de mayor seguridad, repitiendo la palabra, o de disminución de los riesgos para poder nosotros llevar a cabo un procedimiento sin tener que garantizar resultados, pero sí pudiéndole al menos al paciente dar una cierta protección de todos esos factores que están adversos en un procedimiento, en este caso, pues quirúrgico. Como lo comenté en un principio con la frase, pues errar es humano y sabemos que hay miles de factores que intervienen desde, como lo mencionó el doctor Fernando, nosotros pedimos un equipo quirúrgico que no sabemos en realidad si contenía ¿cómo se llama? El proceso de esterilización que debía de tener. ¿Sí? Estamos confiando en una serie de elementos y en una serie de candados, como lo mencionó la doctora Paloma García. Y bueno, a fin de cuentas, nosotros recibimos un cierto producto, ¿sí? Y lo ofrecemos al paciente. Lo que nosotros tratamos es que por nuestra parte podamos ofrecer toda esa conjunción de elementos y llevarlas hacia un resultado que sería el óptimo con un paciente a través de una cirugía y bueno, pues respetando todos estos elementos que anteceden al evento quirúrgico per se, que es el que nos implica, teniendo todas las medidas previas como es ¿cómo se llama? El tiempo fuera prequirúrgico, el primero y el segundo ¿cómo se llama? Evento de tiempo fuera, la revisión del paciente, el marcaje quirúrgico, la revisión de los elementos, todo lo que es el chequeo de anestesia y bueno, obviamente contar con una institución o un quirófano que sea lo suficientemente adecuado para realizar el procedimiento específico que existe. Igualmente eso está normado en la ley con respecto a las instituciones y los procedimientos que se pueden realizar en cada uno de estos. Entonces, todos estos elementos se conjuntan para poder darle esa seguridad, que si bien no es un concepto absoluto, sí nos permite bastante disminuir los riesgos que se pueden llevar a cabo o que se pueden producir de un evento quirúrgico, sea cual sea y de la complejidad que sea. Yo creo que esto, perdón, es que se puede complementar con el firmado, la explicación, la comunicación que se tiene con la cuestión del consentimiento informado. Y para esto hay que ver que si usamos la locución adverbial de seguridad, es todos aquellos mecanismos o dispositivos que se tienen para disminuir el riesgo. Hablamos de cinturón de seguridad, pero no garantiza que no vayas a chocar. Pero sería disminuir el riesgo de tener un accidente de mayor magnitud para tu persona. Entonces, yo creo que queda contestado esto y dejamos esto para pasar al doctor Ezequiel Reséndiz, que pone un ejemplo muy concreto. Yo creo que Paloma podría ayudar como que fue la sección que Paloma puso en su presentación. Él pregunta si un paciente desnutrido y diabético sería candidato a tener una profilaxia antimicrobiana cuando se le va a realizar una cirugía. Paloma, ¿qué contestación le das al doctor Ezequiel Reséndiz? Bueno, sí está justificado el utilizar profilaxis antibiótica. Siempre obviamente hay que individualizar al paciente. Obviamente un paciente que está desnutrido o que presenta pues alguna otra comorbilidad, pues va a presentar una aumento del riesgo de infección del sitio quirúrgico. Entonces lo importante siempre es que hay que tomar en cuenta que en muchas de las cirugías que son limpias, pues son electivas y se trata de que el paciente esté en las mejores condiciones posibles para entrar a quirófano. Entonces sí, lo ideal es que se administre a pesar de que tenga esas dos estadios, pues. Bien, ¿tú podrías sugerir algún tipo de antibiótico y el horario de ese antibiótico, la profilaxia, cómo la harías tú? Me refiero a una sola dosis preoperatoria, dosis con horarios, 2 días después de la cirugía, una sola aplicación. ¿Podrías ahondar un poco más en esto? Sé que es una receta de cocina que había que individualizar el caso, pero para mí, pues podría ser
Si está desnutrido y es diabético, la diabetes está descompensada. Pero sí, yo opino que también estaría indicado una profilaxia antimicrobiana. ¿Pudieras recomendar algún antibiótico si es que esto no signifique tu conflicto de interés? Podría ser, bueno, para los patógenos que más comúnmente nos mencionó, como la doctora en su plática, lo ideal sería, o bueno, lo más ideal sería una cefalosporina, que podría ser una cefalosporina de primera generación, la que se empiece a utilizar. Y dependiendo, obviamente, como también nos dijo la doctora, de si se utiliza algún tipo de implante o no, cómo se podría estar utilizando respecto al horario. Pero no creo que haya como una gran diferencia entre administrarlo 3 veces al día durante toda una semana o cumplir con el estándar mínimo que ella nos dijo. Doctora Lili Castro, no sé si nos podrías dar tu opinión al respecto. Sí, pues igual concuerdo con la doctora Paloma, sí estaría justificado el uso de antibiótico en este caso porque el paciente va a tener más riesgo de pues desarrollar una infección del sitio quirúrgico y personalmente considero que dar el antibiótico por 24 horas en este caso sería lo indicado, no sería necesario por más días. Espero que con esto espero con esto se haya contestado la pregunta. Clemente, ¿tienes algo que agregar? No, doctor Eduardo Rodríguez, me parece que quería decir algo. Sí, bueno, como todos sabemos, pues hay guías internacionales y están los consensos internacionales con respecto a pues, la administración antimicrobiana y todo lo que son los procesos antimicrobianos, que es una de las cuestiones más importantes justamente y que pues va de la mano con gran parte de la problemática que existe como complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Teniendo un poquito en relación con respecto a esta situación de las implicaciones legales, pues todo lo que es los artículos jurídicos, los artículos médicos, perdón, que existen con respecto al manejo de antimicrobiano, pues se deben de tomar en consideración. Incluso aquí habría que ver no solamente el tipo de paciente, sino el segmento quirúrgico del que estamos tratando, y hay especificaciones de tratamiento antimicrobiano en cirugía de columna, en cirugía de cadera, en cirugía de rodilla, en cirugía de pie, y obviamente cada uno de estos tiene como subíndices con respecto a lo que se hace o no se hace. Un paciente, como lo mencionó la doctora Paloma García, que es diabético, que es inmunosuprimido, que está desnutrido, pues obviamente sabemos que va a tener problemas para la cuestión de la cicatrización y todo lo que es el proceso inmunológico. Como también lo mencionó el doctor García, pues sí, hay que tener en consideración la individualización de cada uno de los pacientes y en este caso habría yo creo que referirse a las guías internacionales o a los consensos que tenemos para tener justamente el enfoque más adecuado y el respaldo de por qué se le está dando o no se le está dando el tratamiento antimicrobiano. Sí, yo creo que definitivamente estamos de acuerdo todos y la realidad es que los consensos internacionales se hacen mucho que se le da una dosis de una cefalotina, por ejemplo, preoperatoriamente en el momento en el que se inicia el procedimiento anestésico y no se vuelve a repetir más. No se interna al paciente para impregnación antibiótica. Después de la cirugía, más antibióticos y se queda 5 días más para terminar un esquema de 10 días. Eso está total y absolutamente demostrado que lejos de ayudar perjudica. Entonces creo que en cuanto a la profilaxia de los antibióticos es muy clara el panorama internacional que se tiene y ahí están los consensos. La doctora Kenia pregunta para el doctor Clemente, ¿qué programa de computación le recomienda para la cuestión de la planificación preoperatoria? Parece que habías comentado algo que no hay como una norma y que es mejor hacer la planificación hasta con colores y una hoja de papel, pero si hubiera algún programa que tú recomendarías, Clemente, para alguna aplicación por computadora para la planificación. La realidad es que el programa más conocido es TraumaCAD.
Pero bueno, esto finalmente es como si nosotros tuviéramos un vehículo, ¿no? O sea, puedes tener un Volkswagen y vas a llegar al mismo lado si tienes un Mercedes-Benz. Probablemente sean algunas diferencias importantes. Yo considero que lo más importante, fuera de saber qué programa es mejor que el otro, porque seguramente tendrán sus diferencias muy significativas, no podría yo explicarlas de cada uno, en realidad no conozco muchos de estos programas, es más bien que nos quedemos con el concepto de planificar. O sea, no interesa en realidad si lo hiciste con colores, con reglas, hiciste un dibujo, como lo decía en la plática, un boceto a mano libre, o lo más importante es que sepas qué es lo que va a hacer con ese paciente. Eso es lo que me interesaría más, que se quedaran ustedes con ese concepto, los participantes, el hecho de planificar, no tanto si lo vamos a hacer por computadora o no. En algunos de los cursos, uno de nuestros maestros, el doctor Ramos Maza, Edgardo Ramos Maza, nos hacía un ejemplo con el Paint, ¿no? El programa más básico de dibujo de una computadora. Entonces, en realidad no necesitamos tanto esta parte sofisticada del software, sino simplemente tener los conceptos y hacer la planificación, ya sea en una hoja de papel, como se los puse en el ejemplo, haciendo mediciones radiográficas en su radiografía digital o impresa, no importa. Lo importante es que planifiquemos o que planeemos los pasos que vamos a seguir con cada cirugía. Y yo, perdón, doctor, que lo interrumpa. Yo nuevamente me mezclo en esta situación. Nuestro país todavía no cuenta con una situación de legalidad o de legislación respecto de qué se debe hacer o qué no se debe hacer. Es un adicional y está contemplado en algunos países. Incluso en Alemania es una cuestión obligatoria la planificación. En Inglaterra también es una cuestión obligatoria la planificación. Y eso hace que en esos países la capacidad que se tiene o la disposición que se tiene de programas de planificación, pues prácticamente están institucionalizados. Aquí en nuestro país, además de que el costo es muy alto, el hecho de tener una licencia de programas como el que mencionó Clemente, pues la realidad es que no es una práctica convencional, y lo que sabemos todos y lo que nos hemos expuesto todos es, pues, ¿para qué planificas? ¿Qué no sabes hacerlo? ¿Qué no tienes experiencia? El buen cirujano no planifica, lo hace. Nosotros teníamos un maestro ahí en el hospital que pues nos decía cuando íbamos a presentarle al paciente: ¿qué vamos a operar, doctor? Le voy a presentar, mire, es un masculino. No me digas, ¿no? Así es más interesante, ¿no? Entonces, esta situación pues obviamente lleva a que la posibilidad de tener un error pues sea mayor, ¿no? Y no tener un plan secundario, que es parte de lo que es más importante de la planificación, el poderte dar cuenta de qué es lo que puede salir mal y tener un plan secundario, incluso para pedir el instrumental, el material, o saber incluso si puedes operar o no en ese hospital. Bueno, Jonathan, no sé, te voy a felicitar porque me encantó la parte de tu video en el cual tú esperas al técnico de rayos X, le dices dónde, acá lo quiero, allá. Pero la realidad es, cuando llegas al quirófano, está el paciente ya anestesiado, está todo lavado y el único que falta es el técnico de rayos X. ¿Cuándo tú solicitas que esté presente con los aparatos ya encendidos en la sala de operaciones? ¿Y qué lenguaje utilizas? Si dices más proximal, más caudal, más cefálico, más... Dime en tu práctica, ¿qué es lo que nos recomiendas hacer? Gracias, doctor. Sí, sin duda, esa es labor fundamental del cirujano. O sea, no podemos creer que nuestros ayudantes o nuestros residentes se van a encargar de esa parte, ¿no? El que tiene la obligación de controlar el equipo radioactivo es el responsable de la cirugía, que es el cirujano de manera directa. De tal manera que el arco en C tiene que estar posicionado en el quirófano desde antes que el paciente entre a la sala. O sea, eso es algo que es fundamental, porque si estamos intentando disminuir riesgos de todos los niveles, llámese radiación o infección, si nosotros ya estamos con campos abiertos, un campo, o sea, ya tenemos el campo cerrado, ya abrieron todo el equipo y se están abriendo las puertas para que entre el equipo de fluoroscopía, ese ya es un riesgo incrementado también de una infección en el momento de la cirugía. Entonces, el cirujano tiene que llegar desde antes, tiene que solicitar el equipo de fluoroscopía, y como parte del tiempo fuera preoperatorio, el uso del arco en C tiene que estar dentro de ese tiempo fuera.
Y ahí uno de los apartados es, está todo el equipo médico presente, está todo el equipo de enfermería presente, material completo, equipo de rayos X presente, sí. Si no está presente, entonces debemos de esperarnos hasta que el fluoroscopio y el técnico esté dentro de la sala, sin duda alguna. Y como un comentario adicional a la planificación, son caros los sistemas de planificación digital, pero aquel que está interesado, actualmente casi todas las casas comerciales tienen un sistema de planificación que durante los primeros 3 meses es gratis y que si a uno le interesa, le dan la licencia a los centros hospitalarios para que lo utilicen los residentes y se hace de forma para educación. Entonces, la verdad es que ya es muy difícil actualmente el tener un pretexto para decir que no se planifica porque no hay recurso o no hay posibilidades. O sea, ya no existe un pretexto para no planificar una cirugía. Entonces, Jonathan, yo soy el técnico que antes estuvo tomando tele de tórax en una campaña gubernamental en el Tren Maya. Y ahora llego yo contigo y dice, ¿qué es eso de más proximal o más caudal y más cefálico? ¿Cómo nos vamos a entender tú y yo que somos del mismo país, pero no entiendo tu idioma? ¿Qué me pides? Claro, o sea, es difícil. Creo que eso es algo que se tiene que platicar un poco con los técnicos previamente y explicarle qué es cefálico, qué es caudal, qué es arriba, qué es abajo, porque uno le dice, también si el médico no se sabe expresar, le dice, hacia arriba, ahí va el arco hacia cefálico. No, hacia arriba del techo. Ay, o sea, se vuelve un desorden y en vez de hacer una toma pulsátil, hacemos 10 para la obtención de 1. Y aparte, cuando terminan de mover el arco en C, avientan la toma pulsátil y sale toda borrada. Entonces, otra vez, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque aparte, no tomamos en cuenta que no solamente nos estamos radiando por radiación ionizante. Actualmente, casi todas las salas de quirófano cuentan con luces LED que utilizan lupas para aumentar la radiación. Y esa es equivalente también a radiación ultravioleta. Entonces, no solamente es la radiación ionizante, es la radiación ultravioleta y tenemos radiación por todos lados. Nos tenemos que platicar con el personal qué es cefálico, qué es caudal, qué es arriba, qué es abajo, qué es oblicuidad, hacia qué lado queremos que pongan oblicuo a la derecha, a la izquierda, qué es la fuente y qué es el intensificador, porque también casi siempre y la gran mayoría de los médicos desconocen cuál es la fuente o la ojiva radioactiva y cuál es el intensificador de imágenes. Claro. Mi consejo es, dígale al técnico, cabeza, pies, techo, piso, hacia mí o hacia ti, se acabó. Que sea lo más sencillo. Y si tenemos un procedimiento que sea de alta complejidad y el técnico es nuevo, es inexperto, entonces piénsela 2 veces, llame a alguien que tenga un poco más experiencia, porque no es la cirugía para que se entrene el personal, que se entrenen en las sencillas. Y la otra, que no vaya a ser el cambio de turno porque se acabe el mundo. Claro. Clemente, como presidente del capítulo de trauma y osteosíntesis, ¿quieres hacer algún comentario final para, si no, no, nada más agradecerle a todos los participantes por estar con nosotros. La verdad es que este tema pudiera parecer a veces muy básico, pero cuando nos ponemos a pensar en la práctica que hacemos todos los días con los antibióticos, con la seguridad radiológica, el tiempo fuera y demás, a veces nos damos cuenta, desafortunadamente, que en realidad no cumplimos con estas metas de una cirugía segura. La idea de este tipo de sesiones en realidad es recordarnos a todos nosotros que estamos en esta práctica quirúrgica todos los elementos que nos pueden ayudar a mejorar nuestros resultados y efectivamente tratar de disminuir, como decía Lalo, los riesgos con cualquier procedimiento quirúrgico que hagamos. Todo es susceptible de mejorar y esa es la intención de esta sesión. Pues muchas gracias a todos los ponentes que nos hicieron favor de aceptar su participación en esta sesión. A los participantes nuevamente agradecerles que estén con nosotros y esperamos que sigamos viéndonos en estas sesiones. Muchas gracias y buenas noches.